A ver, un ratito, déjame ver si... Ah, ahí me ven, por favor, me ven esa que dice afecciones traumáticas. Sí se ve. Ya. Bueno, pasa que estoy en este móvil que vamos a hacer la charla de día de hoy. Bueno, ya es la una, entonces creo que vamos a ir comenzando. Cualquier cosa, si no me escuchan, por favor, me van avisando, me escriben, por favor, ¿ya? Hoy día vamos a ver el tema de afecciones traumáticas de cadera y muslo, ¿ya? Traumáticas. Cadera entendemos por fémur proximal en este momento, fémur proximal, ¿ya? Y también vamos a ver lo que son luxaciones de cadera traumáticas y lesiones de muslo. Ven ahí, ¿no? ¿Están viendo, chicos? Díganme sí, por favor. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor, Ya. se ve. Bien, entonces cada cierto tiempo le voy a preguntar así, por favor, pues ya. Bien, entonces aquí vemos el fémur proximal, la forma como se clasifican las fracturas. Ya vemos en una línea, la línea trocantérica va a dividirlas en intracapsulares y extracapsulares. En blanco van a ver lo que son las fracturas de cabeza, en gris claro lo que son las fracturas de cuello y en gris un poco más oscuro la región trocantérica. La región trocantérica, debajo de ellos, debajo del trocánter menor, por debajo de él hasta 5 centímetros, se considera la región subtrocantérica. Es una forma clásica, digamos, de la clasificación de fracturas de forma proximal. Extra, intracapsulares, cabeza, cuello, trocánter. La clasificación AO, que creo que ustedes ya todos la manejan, clasifica en números y letras todos los segmentos corporales del cuerpo humano. En este caso, el fémur es el número 3 y la región proximal es el número 1. ¿Ya? Entonces vamos a encasillarnos ahorita en eso. 3, 1 o 31, ¿ya? Hablando de fémur proximal. Seguimos entonces. Ahora, dentro de las fracturas, digamos, de fémur proximal, tenemos las 3-1A, 3-1B y 3-1C. Las 3-1A, como ven en esa imagen, es la región trocantérica, ¿sí? Las 3-1B son las fracturas de cuello y las 3-1C son las fracturas de cabeza femoral. Vamos a ir viendo una por una, más o menos qué es cada uno de ellos y a qué se asocian y mecanismos y tratamientos de cada una de estas fracturas. Las fracturas de cabeza femoral, como figura ahí, generalmente se asocian a luxaciones de cadera o coxofemorales. Entonces estamos hablando de pacientes jóvenes, generalmente accidentes de alta energía, accidentes de tránsito, caídas, atropellos, etc. Pueden ser varios tipos, como vemos acá, abulsivas. Abulsivo, el término significa arrancamiento. ¿Qué quiere decir en este caso? Ligamento redondo insertado en el fondo acetabular y a la cabeza femoral. Cuando se luxa la cadera, ¿no? Puede el ligamento redondo arrancar un fragmento, abulsionar un fragmento, desprender un fragmento de la cabeza femoral. A eso se denomina fractura abulsiva. Fracturas por hundimiento, aquellas que son pues justamente cuando la cabeza puede golpear el acetábulo, tanto en su ceja anterior como posterior, y puede en todo caso hacer un hundimiento de la cabeza femoral. Por último, las fragmentadas, ¿no? Aquellas que ya son pues una fractura de por sí. En esta imagen de aquí, arriba ven las tres básicas, ¿no? Arriba, digamos, a la izquierda mirando, sería una abulsiva, ¿no? O sea, el ligamento, como ustedes ven, cómo desprende el fragmento, puede ser un fragmento menor o un fragmento así más grande. La del medio, arriba, está hundido, ven que es el hundimiento, y la de arriba, a la derecha, sería una fragmentada, casi una cabeza incluso hasta el cuello, ¿no? Entonces, abajo sus subdivisiones, ¿no? Ven las C1, C2 y C3, C1, fragmentos pequeños, ¿sí? Fragmentos más grandes. En la C2 depende de dónde se haga el hundimiento, y la C3 la cantidad de fragmentos o compromiso que pudiera tener. Entonces, acordémonos que fracturas de cabeza femoral se asocian a luxaciones coxofemorales en pacientes adultos jóvenes, mecanismos de alta energía. Las luxaciones en adultos mayores son muy raras, primero que tienen, evidentemente, por un tema propio, es muy difícil que tengan accidentes de tránsito, digamos, moto, autos, etcétera. Atropellos pueden ser, pero generalmente los adultos mayores más se fracturan que se luxan, ¿no? Entonces, esto vamos a verlo muy típico en fracturas o luxaciones de jóvenes.
La osteoporosis, ya cuando hablamos de fracturas de cadera o coxofemorales o de órgano fémur proximal, cumple un papel muy importante, ¿no? Sabemos que la osteoporosis es una enfermedad que sobre todo da en mujeres por un tema pues, de privación hormonal que debilita, ¿no? El nombre lo dice, vuelve porosos los huesos, la cadera, muñeca y sobre todo la parte lumbar, ¿no? Entonces, por eso tenemos un factor de mucho de riesgo para las fracturas, en este caso de, de cadera. La mortalidad es muy alta, la mortalidad es muy alta, ¿no? Casi un 30%, ¿no? Se consideran unas fracturas de quirúrgicas de emergencia, ya que contra más rápido se opere mejor. A medida que pasan los días, el pronóstico, digamos, de mortalidad aumenta. Muchos de ellos no llegan a casa nuevamente, tienen que ir, como ustedes saben, a una casa de reposo, un lugar, un asilo, y muchos de ellos incluso casi no ni caminan, ¿no? Entonces seguimos con fracturas de cuello femoral. Ya entonces tenemos claro. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí se Sí, escucha, doctor, doctor. Bien, escuchamos. seguimos. Seguimos con fracturas de cuello femoral. Entonces, ellas sí son de origen osteoporótico, ¿no? O sea, esta fractura generalmente se produce por un mecanismo indirecto. ¿Qué quiere decir? Que el paciente suele estar caminando y tropieza, ¿no? Se engancha el pie con una alfombra, con una escalera, algo, etcétera, ¿no? Y gira el cuerpo, ¿no? Con el pie fijo. Y eso hace una torsión a nivel del cuello femoral y lo fractura. Entonces son fracturas por mecanismos indirectos, no por golpe. Entonces el paciente cuando cae al piso ya cae porque está fracturado, no es que la fractura se produzca por la caída. Eso tienen que tener claro ustedes, ¿ya? ¿Son de manejo quirúrgico? Sí, ¿ya? Y eso vamos a ir viendo que finalmente todas las fracturas de cadera deben operarse, todas, a no ser que el paciente tenga una comorbilidad o una enfermedad muy grave que pues no permita la cirugía y sea muy riesgoso, ¿no? O que la familia no lo permita, que es otro tema, ¿no? Pero vamos a ver por qué hay que operarlas. Entonces, aquí vemos, ¿no? Lo importante de las fracturas de cuello femoral, ¿por qué? Dos complicaciones pueden tener ellas. Uno es la necrosis vascular de la cabeza femoral, ya que toda la circulación llega a través del cuello. Si el cuello tiene una fractura desplazada o mayor, si es más desplazada, mayor riesgo de necrosis vascular que pueda hacer en el tiempo. ¿Qué tiempo? Incluso hasta 2 años posterior a la misma lesión. Y la otra complicación que pudiera tener es la pseudoartrosis, ¿no? La pseudoartrosis, que ustedes ya creo que saben el término, digamos, como el mismo nombre lo dice, es una falsa articulación o es una no unión. En este caso, no consolida, no hace callo, no se pega, por decirlo simplemente, la cabeza o el cuello, el cuello, ¿no? Y queda, pues, sin consolidación y no unión y, evidentemente, con dolor, molestias en el tiempo. Esas son las dos complicaciones que podemos tener a nivel de las fracturas de cuello femoral. Existe una clasificación para las fracturas de cuello femoral, que es la clasificación de Garden. Garden. Acá vemos que son 4 grados. El primer grado es una fractura, como ustedes ven, impactada, en valgo, o sea que se va hacia el lateral, la cabeza femoral, como ustedes ven, pero se impacta, ¿sí? Acuérdense que el ángulo normal de la diáfisis con el cuello femoral más o menos son 130 a 35 grados. Entonces, todo lo que vaya a más de eso se considera valgo y todo lo que va en menos grados de eso se considera varo. En este caso, vemos que hay una fractura impactada en valgo. El segundo grado es una fractura completa, pero no desplazada. Ustedes ven las líneas negritas que se simulan las trabéculas, ¿no? Entonces, aquí las trabéculas continúan su dirección. Entonces, es una fractura completa, pero no desplazada, tipo Garden 2. La tipo Garden 3 es una fractura ya desplazada, un menos del 50%, y la Garden 4 es una fractura desplazada con más del 50%. De hecho, para hacer esta clasificación, ustedes tienen que hacer unas radiografías antero-posterior y también de perfil, de costado. En todo caso, si no se puede, una tomografía, ¿no? Porque tenemos que ver justamente las dos incidencias, ¿no? Tanto de adelante para atrás como el costado, porque puede ser que de frente lo veamos bien, pero de costado la cabeza esté tirando hacia atrás o hacia adelante. Entonces tenemos que tener las dos incidencias para hacer esta clasificación. Y de acuerdo a eso, saber qué hacer. Vamos a ver el tratamiento en jóvenes y vamos a ver el tratamiento en adultos mayores, es muy diferente. En jóvenes se trata de hacer esto. Jóvenes, hablamos más o menos hasta los 55, 60 años, podría ser como edad promedio máximo. Se trata de recuperar la cabeza,
de recuperar la cabeza a través de osteosíntesis con tornillos. Osteosíntesis, creo que ustedes ya conocen el término, es bueno, el procedimiento por el cual se hace una fijación de una fractura, ¿no? En este caso a través de unos elementos que se llaman tornillos. Ustedes ven, pasa la fractura, se atornilla en la cabeza y quedan estabilizados. Idealmente 3 tornillos. Esto es para pacientes jóvenes, ¿no? Igual tengamos una fractura Garden 1, 2, 3 o 4, tratemos de hacer la reducción y se coloca esto. El riesgo de necrosis existe, pero también no lo existe. Puede ser que esto consolide bien y en el tiempo pues recupere su cabeza, que es lo ideal. Si por último el paciente hace una necrosis, bueno, en el tiempo nos dará tiempo como para ya no hacer el otro tratamiento agresivo, que sería una cirugía de prótesis en primera instancia, sino esperemos que la cabeza se pueda malograr y puede demorar 4 o 5 años más hasta que llegue esa cirugía definitiva que sea una prótesis. Entonces, tornillos para pacientes jóvenes, recuperar cabeza. Después ya tenemos otro tratamiento que son las prótesis totales. Las prótesis totales van a ser de tipo no cementadas y cementadas. Total se refiere a que reemplaza tanto el componente acetabular como el componente femoral. Se retira cabeza y cuello, ¿no? Y se coloca en el acetábulo una copa metálica que vamos subiendo si es que es una prótesis no cementada. Como vemos arriba, vamos a clasificarlas en no cementadas y cementadas. Las no cementadas son en pacientes que tienen una calidad ósea buena, generalmente sin osteoporosis o con un grado leve de esta. Las prótesis ya cementadas son para pacientes con una débil calidad ósea u osteoporosis avanzada. Vamos a ver cada una de ellas. En este caso es una prótesis total no cementada. Como ustedes ven, en el acetábulo se coloca primero una copa metálica que entra a presión o con tornillos también se pueden introducir hacia el ilíaco. Dentro de esta copa metálica se coloca esa copa que ustedes ven de plástico o polietileno. Ahí tenemos ya el componente acetabular listo. Y en el fémur se coloca dentro del canal femoral, haciendo un agujero dentro de él, este reemplazo del fémur, como ustedes ven. Es un vástago grande con ese cuello y cabeza. Y eso es una prótesis total no cementada. Entra a nivel de presión, o sea, presionando, o también arriba con tornillos. Ven aquí, en esta imagen, ahí ven la copa metálica arriba, que se ve una densidad metálica, con un tornillo que va hacia el ilíaco, y abajo tenemos toda la prótesis ya no cementada, como ustedes ven, entra a presión, más o menos el mismo grosor y realmente el canal femoral, un poco menos, con la cabeza también ya colocada. Una prótesis total no cementada para pacientes con una calidad ósea regular buena. Aquí una descomposición de todos los componentes femorales y acetabulares, como ustedes ven. Como ven, primero va una copa metálica, que es la gris, una copa, digamos, de polietileno. En este caso, lo rosado también se puede colocar de cerámica. Cerámica, se puede hacer cerámica, o sea, acetábulo y también cerámica en la cabeza, como ven ustedes ahí. La cerámica tiene una mayor resistencia y se trata de colocar en pacientes más jóvenes, ¿no? Es una fricción que tiene menos desgaste en el tiempo. Entonces tenemos la parte acetabular, vemos lo gris, que es la copa acetabular que entra a presión. Dentro de ella va, en este caso, lo rosado, que sería la copa de cerámica, o también podría ser plástico o polietileno. Y abajo tenemos ya la cabeza femoral, y adentro ya del fémur estaría todo este vástago que se introduce, como ustedes ven, todo eso en el canal femoral, y se coloca la cabeza. Es una prótesis total no cementada. Esta es una prótesis total ya con cemento. Si ustedes ven es diferente, ¿no? Ya va con cemento alrededor. Si ustedes ven alrededor de la prótesis del metal y el hueso hay digamos, una densidad diferente, una blanquecina gris, eso es el cemento. Y arriba ya solamente se coloca la copa de plástico. Ven arriba en plástico, o sea, es radiolúcido, no se ve, ¿no? O sea, se ve lo que está el cemento alrededor. Se coloca cemento, ¿no? En el fondo del acetábulo y ahí se coloca esta copa de plástico. Esta es una prótesis total, entonces, cementada. Ya tanto cemento arriba, es el acetábulo, como a nivel del fémur. Otra posibilidad ya es la prótesis parcial. ¿Qué es la prótesis parcial? Es una solamente que reemplaza el componente femoral. Se retira la cabeza y cuello y se coloca pues una prótesis
igual con vástago, pero con una cabeza similar a su cabeza original, ¿no? Si, que mide pues 40, se coloca una 40 o 38 en todo caso, un poco menos. ¿Esto es para quién? Para pacientes que tengan una poca o nula actividad física, sobre todo de demanda de deambulación, ya que, como vamos a ver, esto es una prótesis, ¿ya? Con cemento, la que está atrás, que se llama la prótesis de Thompson. Esta es la imagen ya colocada. Entonces, si ustedes van a ver la imagen, la prótesis va directamente en contacto la cabeza con el acetábulo, con el cartílago acetábulo. Entonces, si es un paciente que camina mucho, va a ser una prótesis dolorosa por desgaste. Entonces, por eso que a un paciente que camina mucho, debemos colocar una prótesis total, que tenga buena actividad física, movimiento para que pueda hacer su vida diaria, nuevamente, sin un desgaste propio que podría ser esto, ¿no? Esto, si se coloca a un paciente que tenga mucha actividad física, pues va a ser un desgaste y una prótesis dolorosa. Entonces, por esto solamente estas prótesis parciales se indican en pacientes que caminen muy poco dentro de casa o que no caminen. Por ejemplo, un paciente pues que tenga pues, ¿qué les digo? No importa la edad, ¿no? Y eso también tenemos que ver. La edad sí va a haber, es un componente para decidir qué hacer, pero sobre todo es la actividad física previa y estado cognitivo del paciente. La actividad previa, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si camina solo, si es independiente, si sale a la calle solo o si no sale a la calle, tiene bastón, andador, etcétera. Si es independiente, ¿no? Si hace sus cosas pues, propias de higiene solo, etcétera, ¿no? Y los otros estados cognitivos, si es lúcido, si tiene demencia, etcétera. Todo eso nos va a decir qué hacer, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente, por ejemplo, un paciente de cualquier sexo, mujer, hombre, que tenga, pues, joven, 30 años, pero que ha tenido una lesión, por ejemplo, medular, ¿no? Y que tiene paraplegia, por ejemplo, no camina, y tenemos una fractura de cuello, entonces colocaremos una prótesis de ese tipo, ¿no? Y ahí no tiene que ver mucho la edad, sino, como hemos hablado, en este caso, el estado, pues, basal de caminar o no caminar. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Después vamos a repasarlo, pero ustedes tienen que saber bien eso. Las fracturas trocantéricas, ¿ya? Generalmente sí son por organismos directos de golpe. La clasificación AO ya hemos visto anteriormente, este es 1A. Vamos a ver cómo se subclasifica. ¿Me escuchan, no? Para seguir, por favor. Sí, doctor. Sí, es que se ha escuchado. Sí, Bien, doctor. perfecto, gracias. Seguimos entonces. Como ven acá, ya esta es la clasificación AO, que es la que deben que ustedes, creo que ya todos los están manejando, una clasificación pues alfanumérica, internacional, universal, que nos clasifica números y letras, cualquier tipo de fractura, y que nos puede pues dar conocimiento de una de ellas a pesar de cualquier idioma que tengamos, ¿no? Yo pongo 3-1-A-1 y yo sé acá y en cualquier parte del mundo que es una fractura trocantérica, por ejemplo, de trazo simple, como vemos acá. La 3-1-A-1 es un trazo simple, como ustedes ven, de trocánter a trocánter, pero un trazo simple sin ningún compromiso, digamos, fragmentado. La tipo A2, ¿no? O la 1-A2, 3-1-A2, es una fractura ya con fragmentos, ¿no? Y con compromiso, por ejemplo, la pared lateral, ¿no? Ustedes ven opuesto lateral, atrás está roto, la pared lateral está rota, pues ahí ya tenemos otro tipo de lesión. Ese es el tipo A3-1-A2. Y la 3-1-A3 es la fractura que se denomina trazo invertido. Trazo invertido, como ustedes ven, es un trazo que comienza en el trocánter menor y se va hacia abajo. No compromete el trocánter mayor. Es una fractura de tipo inverso. ¿Ya? Inverso. Entonces ahí tenemos los tres tipos de fracturas trocantéricas. ¿Ya? Trocantéricas. Bueno, esta es una subclasificación de los trazos invertidos, ¿no? No es necesario que lo sepan. Trazo transverso, oblicuo o con tercer fragmento, ¿no? Es un tema, pero suficiente con que sepan que 3-1-A3 es un trazo invertido. Acá el trazo simple, ¿no? Tal cual. Aquí un trazo invertido también, con desprendimiento del trocánter menor. ¿No? El trocánter menor, ustedes saben que se inserta ahí el psoas ilíaco. Seguimos, un ratito. Esta es una A2, en todo caso, la fragmentación.
la fragmentación, compromiso. A ver, chicos, ¿me escuchan, por favor? Parece que se fue la señal. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ahora sí. Ya, disculpen un segundo, ¿ya? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, un ratito. ¿Me escuchan para poder seguir? Sí, doctor, se le escucha. Ya, disculpen que tanto insista, lo que pasa es que estoy medio complicado con esto. Ahorita vamos a seguir, ¿ya? Entonces, vamos a que carguen las diapositivas. La presentación un poquito larga. Nos hemos quedado por aquí. Bien, entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico, no? De hecho, lo primero que es la anamnesis, ¿no? Al paciente tenemos que preguntarle si es que es consciente o si no al familiar con el que viene. A veces, pues, nuestras anamnesis son indirectas. eh, Mecanismo, ¿no? Es importante qué pasó, ¿no? La clínica, evidentemente hay dolor, especialmente rotación externa, cortamiento en el inferior afectado. Los estudios tenemos que pedir radiografías, tanto de la cadera afectada como de la pelvis, de la otra, para poder comparar, ¿no? Y siempre las mediciones vamos a hacerlas en la cadera sana. Si vamos a sacar una prótesis, si vamos a sacar una placa tornillo, etcétera.
Si tenemos alguna duda diagnóstica, tomografía, y la resonancia ya es para generalmente lesión de partes blandas. En este caso, por ejemplo, es un paciente con una fractura evidentemente trocantérica compleja, como ustedes ven, compleja, y que se le va a tomar una tomografía. Una tomografía nos permite hacer mejor una planificación preoperatoria, nos permite mejor definir los trazos de fractura, a dónde llegan y qué tipo de material a veces colocarle, ¿no? Placa, tornillo, clavo, etc. Entonces, tomografía nos oía, por ejemplo, en fracturas complejas. Aquí, por ejemplo, en este caso, es un paciente que no es nuestro, el anterior sí, pues este lo saqué de otro lado, entonces en lo cual el paciente llega con dolor caída y dolor a nivel de la región de la cadera, dolor a embolización, no puede caminar. Le toman una radiografía, aparentemente no había ninguna fractura, no se vio ningún trazo de fractura, algo. Entonces, por lo cual piensan que es un tema de partes blandas y le solicitan una resonancia magnética, que es lo que está al lado. Pero en la resonancia se ve pues esto, ¿no? Un trazo de fractura a nivel trocantérico, no desplazado, por eso es que en la radiografía no se veía, y que evidentemente eso también es quirúrgico, ¿no? La idea de la operación, a pesar que no esté desplazado, es poderlo movilizar rápido y sin riesgo a que se desplace la fractura, ¿no? O sea, si tengo una fractura así, el paciente le va a decir no te muevas, pero yo no le voy a decir que no se mueva por lo menos 2 meses hasta que pegue la fractura. Entonces, mejor se le opera, se le pone un sistema seguro, en el cual el mismo día puede estar movilizándose, sentándose, probablemente no caminando, pero sí, al menos movilizándose, ¿no? Y de hecho, caminar en este tipo, o sea, hay una gran ventaja. Ya. Seguimos, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, doctor. Ya, disculpen. Sí, pasa que, disculpen, pero vamos a ir bien, estamos bien, poco a poco. Acuérdense, división de las fracturas 3-1A, 3-1B, 3-1C, vamos haciendo un repaso. Cabeza, entonces, acuérdense, fracturas se asocian a luxaciones de cadera, ¿ya? Pueden ser avulsivas, hundimientos fragmentadas, eso tenemos claro. La osteoporosis es un tema que siempre tenemos que tener en claro, ¿ya? Las fracturas de cuello son el fin osteoporótico. Tenemos que ver el manejo tanto en adultos como en jóvenes, que es diferente. La clasificación de Garden. Fracturas en jóvenes, tornillos. En adultos ya tenemos las prótesis, ¿no? Tanto cementadas como no cementadas. Esta es la no cementada, esta es la cementada. Parciales. Y seguimos. Vamos a ver que esto se va haciendo así. Las trocantéricas, entonces, trazo invertido aquí. Trazo simple. Trazo invertido.
trazo complejo o a dos. Un rato que vaya cargando. Un momento, por favor.
Ya, entonces seguimos. ¿Me escuchan último, por favor? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, disculpe tanta molestia. Bueno, el manejo preoperatorio. El paciente debe estar hospitalizado, ¿no? Ya tenemos la fractura. Se le coloca, como ustedes han visto en hospitalización, tracción de partes blandas. Y se le pide todos sus exámenes, ¿no? El paciente idealmente está libre de cualquier tipo de infección, ¿no? La hemoglobina, idealmente más de 10%, de 10 gramos por decilitro, ¿no? Dos unidades de sangre, y tiene que ser evaluado tanto por especialidades de cardiología, en todo caso, neumología de edad y anestesiología. Los exámenes básicos que se le deben pedir. Bien, ahora, tenemos fracturas trocantéricas entonces. ¿Qué hacer? Un sistema para reducir y osteosíntesis o fijar las fracturas trocantéricas es este sistema de DHS. El VHS viene del inglés Sistema Dinámico de Cadera. Son para fracturas de tipo A1 y A2. Para las A3 no nos sirven mucho. Ya, como ven acá, se hace reducción de la fractura, coloca, como ustedes ven, un tornillo grande que va hacia la cabeza y adosado una placa tubo que va ya a la diáfisis femoral. Eso nos permite movilizar al paciente, como les explicaba, con gran facilidad, rápido y sin dolor. Esa es la idea. Entonces, el DHS es una opción para fracturas tipo A1 o A2. Ahí ven el sistema ya colocado en la fractura, tiene una tipo 2. El DCS es otro sistema, y este nos va a ayudar para las de tipo A3. O sea, trazo invertido, como usted ve en esta imagen en el lado derecho, es una fractura que comienza en el trocánter menor, hacia abajo, se va hacia abajo. Este es el DCS, como ustedes ven, es un sistema muy parecido, con tornillo y placa, pero el ángulo de ingreso es de 95 grados, ¿no? O sea, la placa con el tubo y con el tornillo, digamos, hace un ángulo de 95 grados. Estas fracturas inicialmente fueron creadas para el sistema condilio, abajo en el fémur, por eso tienen ese nombre, ¿no? El sistema dinámico condilio para cadera. Ahora, lo que idealmente debemos colocar, depende básicamente muchas veces de dónde estemos operando, es un clavo proximal de fémur o también denominado clavo cefalomedular. Esto no es para todas las tipos de fracturas y es este tipo así, como ven en la imagen. Es un clavo que entra por la zona del trocánter mayor, va dentro de la médula, ¿no? Se coloca un tornillo que va hacia la cabeza femoral, que hace un sistema pues, de fijación de las fracturas trocantéricas, y un tornillo abajo, ¿no? Como ven abajo ese verde tornillo, que es para el bloqueo, para evitar que el clavo rote. Aquí vemos, ¿no? En este sistema tienes una fractura de tipo trazo invertido, como ustedes ven, colocado un clavo endomedular con dos tornillos que van hacia la cabeza, ¿no? Hay sistemas varios de uno o dos tornillos. Este es el PFN o clavo proximal de fémur o clavo también cefalomedular, también denominado. Entonces, como un pequeño resumen, chicos, de lo que son manejo de cuello femoral. Cuello, entonces, paciente joven, menor de 55, por menos de 60 años, coloquemos tornillos canulados o tornillos al fin. Osteosíntesis de cabeza, de cuello femoral, ¿ya? Y así tenemos pacientes mayor de esa edad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Entre 60, 70 años, 75. Digamos que podría colocarse una prótesis total no cementada, viendo que tenga una osteoporosis pues leve, o no tenga osteoporosis, ¿no? No todo paciente adulto mayor tiene osteoporosis. Va a depender de la actividad. Contra más actividad tenga, también el hueso es más denso, ¿no? O sea, sabemos que la osteoporosis mucho tiene que ver con la falta de actividad o desuso. Un paciente mayor de 70, 75 años, ya tendríamos que colocar una prótesis total cementada. Hablando de pacientes que sean lúcidos, hablando de pacientes que tengan como una actividad física o estado basal previo, digamos, independiente. Por último, un paciente con poca actividad física o trastorno cognitivo severo, es mejor colocar una prótesis parcial cementada. ¿Sí? Entonces, esto como resumen para manejo de cuello femoral. Ahora, para fracturas trocantéricas, ¿no? Tenemos para fracturas trocantéricas, sobre todo, como hemos visto, trazos A1, A2, puede ser un DHS, pero para todos nos sirve el clavo cefalomedular, o sea, para las A1, A2 o A3. Para fracturas subtrocantéricas o también las fracturas de trazo invertido nos sirve el DCS y también el clavo cefalomedular. Complicaciones, infección de herida, puede haber,
infección profunda, complicación mecánica, osteosíntesis, ¿no? Que pueda desanclarse la placa tornillo, o sea, ese paciente camina antes de tiempo, luxación de prótesis o trombosis venosa. Bien, seguimos ahora con lo que son luxaciones traumáticas de cadera, ¿ya? O de la articulación coxofemoral. Igual importante acá la parte vascular, ¿no? Por eso es una emergencia. Toda luxación es una emergencia por el riesgo en este caso de dos cosas. Uno, contra más tiempo pase, hablamos de más de 6 horas, el riesgo de necrosis vascular es mayor. Y también por el riesgo de lesión vasculonerviosa. Por ejemplo, si tenemos una luxación posterior de cadera, podemos lesionar el nervio ciático. Contra más tiempo se quede ahí, peor. Entonces, por eso son emergencias. Emergencias. Aquí la forma como se dividen las luxaciones de cadera o coxofemorales, como ustedes ven, está dividido en 4 cuadrantes, los anteriores y los posteriores. Los anteriores, los que van hacia el pubis, ¿no? La luxación púbica, la que va por encima, digamos, de la línea púbica, y las que van por el agujero obturatriz son las luxaciones obturatrices. Hacia atrás, las que van hacia arriba, las luxaciones ilíacas, y hacia abajo las isquiáticas. La más común de estas en la posterior es la ilíaca y la anterior obturatriz. De hecho, entre ellas la más común en porcentaje es la luxación posterior ilíaca. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, tenemos una luxación obturatriz o anterior, ¿no? Que vamos a ver la posición típica, en este caso, de la posición impúdica, ¿no? El paciente está con la pierna abierta, impúdica. Como este es un caso propio del hospital, paciente que llega a la guardia en estado, etílico, y como ustedes ven el lado derecho, evidentemente tiene una actitud impúdica, ¿no? Está abriendo la pierna, ¿no? Entonces este paciente ya está en sala de operaciones, se le anestesia, se le duerme, ¿no? Y se procede a la reducción. En este caso, ahí estamos haciendo la reducción. Como ustedes ven, el compañero, pasamos una sábana por debajo del muslo, bien pegado a la zona inguinal, y el compañero tracciona hacia lateral, ¿no? Hacia lateral, y el otro hace la tracción, ¿no? De la pierna, y las rotaciones, ¿no? Rotación sobre todo interna. Entonces ahí generalmente se hace la reducción de una luxación anterior de cadera. La posterior es más común, de ella es la ilíaca, y este es generalmente el mecanismo, ¿no? El mecanismo más frecuente es en el cual el paciente está, digamos, como copiloto o piloto a veces, o pasajero de un auto, y hay un choque frontal y golpea la rodilla, ¿no? Contra el tablero, contra el asiento posterior, y todo el eje, pues, de la fuerza axial se transmite hacia arriba y hace que el fémur se vaya hacia atrás, ¿no? Realmente el paciente está con la pierna, pues, digamos, no está abducido, ¿no? Sino está en una rotación neutra, ¿no? Digamos, la cadera. Entonces hace esto una luxación posterior. ¿Me escuchan, por favor, no? Para seguir. Sí, doctor, lo escuchamos. Ya. Sí, doctor. Bien. Entonces, esta es la más común. Entonces, estamos hablando generalmente de pacientes jóvenes, acuérdense. Cuando son pacientes adultos mayores ante un mecanismo de este tipo, lo más frecuente es que ya tenga una fractura, por ejemplo, de fémur distal, ¿no? Supracondilia, o una fractura, pues, diaficiaria, o la misma, pues, trocantérica, ¿no? En jóvenes pasa eso. Aquí tenemos otra imagen, ¿no? En este caso es, y al inverso, si ustedes ven en el inferior derecho, tiene una actitud púdica, o sea, está aducido, rotado interno y acortado, ¿no? Esa es típica, digamos, imagen de una luxación posterior coxofemoral de cadera. Posterior. Aquí entonces vemos una típica posición púdica, ¿no? Que corresponde, por ejemplo, a está flexionada, está aducida, está rotada interna. Esto sería la opción tipo C, ¿ya? Por ejemplo. Posición, entonces, púdica para una luxación posterior. Aquí vemos una luxación púdica. Posterior. Posición púdica, ¿sí? Luxación posterior pura. Si ustedes se dan cuenta, hay, en la radiografía es muy claro, se ve el fémur atrás y el acetábulo, pues, vacío, ¿no? En este caso es pura porque no hay ninguna fractura.
¿Qué lesiones tenemos asociadas a las luxaciones posteriores de cadera? Fracturas de borde o reborde posterior o anterior del acetábulo, depende si es una luxación anterior o posterior. Una fractura parcelar, como hemos hablado de la cabeza, ruptura capsular, ¿no? Un riesgo de necrosis vascular y compresión también del nervio ciático, en todo caso por lesiones pues a nivel posterior, cuando hay una lesión posterior. Asociadas, entonces, como ven acá, en imágenes, la imagen de abajo sobre todo, ven una imagen en el cadera del lado derecho, ven una imagen arriba de la cabeza, esa es parte del acetábulo, parte de la ceja posterior, está fracturada. Entonces acá tenemos que ver, si son fracturas pequeñas, pueden manejarse de forma conservadora, si son fracturas grandes, a veces no permiten la reducción y tienen que ser quirúrgicas. Esa es la maniobra un poco de la reducción de la luxación posterior. El paciente está en el piso, ¿no? Algún ayudante coloca sus manos sobre las crestas ilíacas y el que hace la reducción, como está el de blanco aquí, tracciona la cadera a 90 grados, cadera y rodilla 90 grados hacia arriba. Esa es la maniobra un poco de reducción de la luxación posterior. Riesgo de necrosis. En esta imagen de abajo vemos una resonancia magnética, las típicas imágenes de necrosis vascular. Es una lesión que se puede producir incluso hasta después de 2 años de la luxación. Entonces va a presentarse un dolor que en el tiempo puede, pues, lamentablemente, digamos, terminar en esto, ¿no? Si se detecta a tiempo, puede hacerse una cirugía para tratar de que progrese. Si se detecta tardíamente, ya a veces el paciente tiene que terminar ya lamentablemente en una prótesis de cadera, ¿no? Aquí vemos una fractura de borde posterior acetábulo, en la cual se ha hecho osteosíntesis, en este caso mínima, con 2 tornillos, ¿no? Idealmente es colocar una placa con tornillos ahí, pero en este caso han puesto 2 tornillos, y para hacer osteosíntesis de la ceja posterior. Aquí vemos luxaciones posteriores también con unas tomografías, siempre ideal tomar tomografías. Aquí vemos, ¿no? Con fragmentos intermedios o interpuestos entre la fractura, o en la cápsula, dentro de la cápsula articular, como ustedes ven. A veces fracturas avulsivas pequeñas se quedan con el fragmento dentro de la cápsula, dentro de la articulación, y pueden ser dolorosas. Aquí vemos, ¿no? Una fractura ya, digamos, fragmentada, ¿no? Como ustedes ven, la cabeza femoral está fracturada ahí. A veces optan de frente por hacer una prótesis, ¿no? Depende de la edad a veces. Una prótesis de frente, como ustedes ven ahí. En este caso es una luxación posterior de ambas caderas con fracturas, como vamos a ver, también de cabezas. Vamos a ver acá un rato. Ahí vemos las tomografías, ¿no? Tanto de un lado como otro, fracturas fragmentadas de cabeza. Doctor, disculpe, no se le escucha.
A ver, chicos, una pregunta sobre lo que es trauma, fracturas de cadera y luxaciones para poder seguir con el último tema que es traumas de muslo. Doctor, una consulta. O sea, básicamente nos recomienda que cuando veamos o sospechemos este tipo de fracturas, obligatoriamente se pida la tomografía, porque de hecho se ven muy bien ahí, ¿no? Todos los rasgos de las fracturas o luxaciones. Siempre es mejor, ¿no? Sobre todo fracturas articulares, porque esto se considera una fractura articular. Cualquier tipo de parte del cuerpo es mejor una tomografía, ¿no? Fracturas diaficiarias no es obligatorio, pero fracturas articulares, en este caso cuello, trocantéricas, si pudiéramos hacer una resonancia, para una tomografía, lamentablemente no todos los hospitales o todos algunos centros lo tienen, pero sí nos amplía mucho el conocimiento, amplía mucho las vistas, ¿no? Las vistas, como ustedes ven, en 3 dimensiones, y nos ven mucho mejor y por tanto planificar mejor una cirugía. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que hemos hablado? Acuérdense de las fracturas, entonces tienen que saber cómo diagnosticar, cómo hacerse la semiología en el examen físico de una fractura. El antecedente es muy importante, la anamnesis, ¿no? Tienen que preguntar pues, si es un paciente pues, adulto joven, adulto mayor, si es independiente, no, si su estado cognitivo, si es lúcido o no. Entonces es muy importante para poder decidir qué tipo de, en todo caso, tratamiento hacerle, ¿no? Lo que ustedes deben sobre todo hacer es hacer el diagnóstico, ¿no? A través, como usted hemos hablado, de una radiografía, si se puede tomografía mejor, ¿no? Y el manejo inicial, que es el analgésico, y en todo caso, si se puede colocar una tracción pues, de partes blandas, ideal para que el paciente pues esté más, digamos, con menos dolor. Doctor, disculpe una consulta. ¿La reducción se hace solo en casos de luxación de cadera o podría ser si hay algún tipo de indicio de fractura o no es recomendable? No, o sea, las fracturas se solucionan en cirugía puramente, ¿no? La reducción se hace ya 40, a través de placas, tornillos, clavos, etcétera, ¿no? Las reducciones incruentas que se podrían hacer solamente son en las luxaciones, ¿no? Las luxaciones, sí. Ah, ok, doctor. Entonces, si hay, por ejemplo, una fractura adicional como del reborde posterior, es así de frente a sal, ¿no? Ah, o sea, una reducción cruenta. Claro, depende del fragmento que sea muy grande o pequeño, ¿no? De todas maneras, si es una luxación, ¿no? Se debe tratar de hacer la reducción. A veces sí, el fragmento es muy grande y una vez reducida la cadera se vuelve a salir, que es una cadera irreductible, porque el fragmento es muy grande y no contiene la cabeza femoral y se vuelve a luxar. Entonces ahí sí hay que entrar, prepararlo bueno, pedir placas, tornillos, etcétera, para hacer una reducción cruenta, ¿no? En caso de una fractura asociada, digamos, de acetábulo que estamos viendo, ¿no? Pero si es un fragmento ese pequeño, ¿no? Se hace la reducción y totalmente queda ahí. Incluso el fragmento a veces no es necesario hacer una cirugía, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Una vez Sí, que ya está reducida la luxación, si solamente es luxación, no se ha acompañado de fractura, ¿se deja inmovilizado por cuánto tiempo y con qué tipo de inmovilizador? claro. Lo que debe hacerse es, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Aló. Se hace una tracción de partes blandas, ¿no? 3 semanas. 3 semanas el paciente está quieto en cama, ¿no? Sin movilizarse a través de atracción para que cicatrice al menos la parte, pues, de partes blandas, ligamentarias. Una vez que pase esas 3 semanas, son 3 semanas más de un poco de terapia con movilidad, ¿no? Y recién después del mes y medio o 2, pisar, ¿no? Es lo que se recomienda en esas luxaciones de cadera. 3 semanas entonces quieto, con tracción de partes blandas, 3 semanas con movilización con terapia física, y recién a la sexta u octava semana máximo ya comenzar a hacer el apoyo parcial con muletas. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? Doctor, hay algo que no me queda claro. Entonces, ¿todas las luxaciones tienen tratamiento conservador? A ver, todas luxaciones puras, puras, como hemos hablado, puras, sin ninguna fractura, una que se reduce, el tratamiento es conservador totalmente, sí. Ahora, como hemos hablado anteriormente, si tiene una fractura asociada, en todo caso, que podría ser de
el reborde acetabular, depende del tamaño de, de este fragmento como para poder hacer un tratamiento conservador o no. ¿Ya? Entonces, luxaciones puras, tratamiento conservador siempre. Luxofracturas, ¿no? Va a depender del tipo de fractura, en este caso acetabular, que pueda tener. ¿Alguna otra pregunta quieran hacer para seguir con el tema? Sí, doctor, una consulta. Yo he visto en el hospital que colocan como una tracción cutánea. ¿Eso es en fracturas intracapsulares o extracapsulares? Disculpe. Ahí existe controversia, ¿no? O sea, las fracturas intracapsulares o de cuello, al estar dentro de la cápsula, digamos que poco desplazamiento podrían tener, ¿no? Igual la tracción de partes blandas ayuda a mantener la posición, digamos, en menos movimiento, con menos dolor, ¿no? Y menos contractura muscular, ¿no? Hay algunos que no suelen colocar, algunos estudios dicen que no es necesario. Ahora, también depende en qué tiempo lo opere, y eso vamos a ver en los hospitales, ¿no? O sea, pues muy diferente es el tratamiento de un hospital, lamentablemente, tanto el seguro como acá, como el MINSA, de una clínica. En una clínica el paciente puede operarse al día siguiente, 2 días máximo, entonces a veces no es necesario colocar una tracción, ni siquiera a una trocantérica, ¿no? Pero si es un paciente que, como acá, en nuestros hospitales, se va a operar después de 2, 3 semanas o 4, entonces yo creo que sí es mejor colocarle eso porque va a aliviarle ciertamente la molestia y va a evitar un poco de desplazamiento de las fracturas, ¿no? En el tiempo que espera a la cirugía, ¿no? Ok, doctor, gracias. Bien, entonces vamos a continuar y al final hacemos más preguntas. Un momento. Bien, entonces me escuchan, ¿no? Sí, doctor, se lo escucha. Bien, Sí, doctor, se ve. entonces, para terminar entonces con este tema, afecciones traumáticas de muslo, ¿no? Muslo entendemos entonces como la diáfisis femoral sobre todo y todo lo que son heridas, ¿no? Desgarros a nivel del muslo, ¿no? Entonces, generalmente son producidas por mecanismos de alta energía, hablando en jóvenes adultos, ¿no? Aplastamientos, atropellos, precipitaciones, caídas, ¿no? Hablamos de fracturas de diáfisis femoral, en ese sentido, pacientes jóvenes. También existen pacientes adultos mayores con, evidentemente, fracturas de baja energía, ¿no? Caídas en casa, torsiones, etc. Acá tenemos, ¿no? La diáfisis femoral, ¿no? Con la, que es, bueno, desde la zona, pues, trocantérica hasta la zona, pues, digamos, epicondilia, ¿no? Tenemos, sobre todo, lugar de inserción de muchas musculaturas, ¿no? Y, pues, transcurso de varios vasos y nervios, ¿no? Que es importante tanto en la parte anterior como posterior. Aquí, el 3-2A, ¿ya? O sea, el 3, acuérdense, ya es fémur, el 2 es diáfisis, y la A, en este caso, son fracturas de trazo simple, ¿ya? La 3-2-A1 es un trazo espiral, como ustedes ven, mecanismo torsional. La 3-2-A2 es un trazo oblicuo, si hace un trazo, es un grado mayor de 30 grados, y la transversa, menos de 30 grados, es la 3-2-A3. Entonces acuérdense esto, que son la clasificación de las fracturas simples, de trazo simple. Estas son las de trazo ya con tercero fragmento, o cuña, o ale mariposa, ¿no? Tenemos un trazo intacto, un trazo conminutado. Y ya después tenemos las que son las fracturas de tipo complejo, ¿no? Tanto segmentarias
como polifragmentarias. Esto es común a todas las diáfisis, ¿ya? Si saben una diáfisis, saben todas, ¿verdad? Entonces, esto es los tipos, evidentemente, como ustedes ven, a medida que pasa de un grado de A, B y C, la complejidad es mayor, por tanto, el mecanismo de lesión habrá sido mayor, ¿no? Una conminución habla, por ejemplo, de un aplastamiento, ¿no? A que una fractura transversa realmente habla de un golpe directo, ¿no? Un trauma directo. Bueno, la clasificación AO que ya la sabemos, ¿no? La parte muscular, que es importante siempre, la parte anterior y posterior, ¿no? Como ven en la parte anterior aquí, tenemos los músculos cuádriceps, el sartorio, bueno, en la parte lateral el tensor de la fascia lata. En la parte, bueno, inguinal tenemos la zona, pues, de los aductores, ¿no? Tenemos, bueno, el paquete vasculonervioso, que es importante, en el triángulo escarpa, entonces tenemos que ver muchas lesiones que se producen aquí. Muchas lesiones por arma blanca, es muy común lamentablemente en nuestro medio, también por arma de fuego, muchas balas, ¿no? Proyectiles de fuego que ingresan por estas zonas, ¿no? A veces lesionando los huesos, a veces no, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de lesiones y sobre todo que puedan afectar la parte vascular. Por eso siempre tenemos que hacer nuestro examen, como vemos acá. El edema es lo más importante, siempre se va a ver una fractura, un edema, un gran aumento de volumen. Dolor, deformidad, puede haber una rotación interna o externa, va a depender pues del tipo de fractura o al final de cómo el paciente está acomodado al final. Si es que hay una herida, considera que puede ser una fractura expuesta, y eso es muy importante, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pulso pedio, siempre puedes evidenciarlo a través de nuestra palpación del mismo, y podemos tener una lesión, a veces por una fractura o por una lesión de arma de fuego o blanca, de una lesión vascular, y también sensibilidad, es importante pues determinarla. La radiografía nos ayuda, una radiografía anteroposterior y lateral de fémur. Tomografía, en caso tenga extensión, como hemos hablado, de una articulación o una conminución o un tumor, se sospecha una tumoración ósea, una fractura patológica. Angiotemia, en caso que una sospecha de lesión vascular. Gammagrafía, en caso de tumores óseos, ¿no? Una fractura patológica, como hemos hablado. Y bueno, la ecografía nos sirve pues para ver lesiones musculares agudas, ¿no? Resonancia también, ¿no? Ya son casos, digamos, que a veces en emergencia no es totalmente, digamos, imprescindible, ¿no? Heridas, tenemos heridas cortantes por arma blanca, sierras circulares, heridas contusas, ¿no? Heridas contuso-penetrantes, por ejemplo, pues empalamientos, mordeduras, a estos también verduguillos, que son como a veces unos cuchillos bien gruesos que lamentablemente muchos asaltantes introducen con sustancias bien contaminadas, cornadas, ¿no? Por ejemplo, de toros, en nuestro medio que es a veces común el tema de la tauromaquia. En este caso, por ejemplo, es un paciente que tiene una cornada, está haciendo la compresión, que es lo principal. Acuérdense, con una lesión vascular importante, la compresión a veces sale al paciente. Es difícil a veces identificar el vaso sangrante, pero tú haciendo una buena compresión, ¿no? Todo el talón de tu mano y todo el peso de tu cuerpo, puedes llegar a bueno, cohibir cierta, incluso hasta una lesión femoral, ¿no? Entonces, la compresión es lo que al final puede salvar al paciente. Acuérdense eso. En este caso, fracturas diaficiarias, ¿no? En este caso, solucionado con un clavo endomedular, como ustedes ven. Clavo endomedular bloqueado, ¿no? Para una fractura que es el tratamiento ideal. Para las diáfisis, en este caso de fémur y tibia, el tratamiento ideal es un clavo endomedular. Va a depender, lógicamente, del tiempo, pero si podemos colocarlo, es, digamos, el tratamiento ideal. Aquí vemos los clavos endomedulares, ¿no? El de la izquierda es un clavo endomedular puro, ¿no? Como ustedes ven, con tornillos que solamente van a la región trocantérica, no van hacia la cabeza. Esto es para fracturas puramente de diáfisis femoral. En cambio, el otro es también para fracturas trocantéricas, ¿no? Pero en este caso, si hablamos de diáfisis, colocaríamos el clavo que está por la izquierda, el clavo que solamente tiene tornillos de bloqueo, tanto arriba como abajo.
A ver, chicos, creo que se fue el audio, ¿no? ¿Hasta dónde nos quedamos? Placas con tornillos, doctor. Ya, hay unas... Ya, acá vamos a ver eso. Y acá. Un minuto, por favor. Ya, creo que ahí me escuchan, ¿no? Sí, doctor, ahí. Sí, bueno, entonces Sí, acá doctor. veíamos la imagen de la placa con tornillos en el lado izquierdo, en el lado derecho. Es un sistema de fijación externa que hace, cuando hay un defecto óseo, se hace una osteotomía de una parte del hueso, en este caso en la parte proximal, y se va estirando el callo, eso blanco que se ve en arriba es el callo estirado hasta que llegue a la parte inferior y pueda, digamos, completar el segmento que falta. Placas, tornillos aquí también, en esta imagen. Es una fractura expuesta de fémur diaficiario compleja con gran exposición óseo-muscular. Complicaciones, tenemos las fracturas de complicaciones compartimental, lesión vascular y nerviosa, en este caso es un compartimental agudo, como ustedes ven en el muslo derecho. Se hace una fasciotomía, ¿no? En el lado lateral sobre todo, que es el más común, que se hematiza. Y por último, contusiones y desgarros, ¿no? En este caso, tenemos que ver radiografías para descartar fracturas, ecografías para un tema muscular, y resonancia también para lesiones musculares o ligamentarias, ¿no? Como en esta imagen de aquí se ve una equimosis en la región calcipoplitea, obviamente como consecuencia de un desgarro a nivel de los músculos isquiotibiales en la parte posterior del muslo, en la zona más proximal. En este caso de acá vemos una resonancia con una gran ruptura muscular, en este caso el aductor mayor, ¿no? Ven lo blanco que es sangre, ¿no? Un ovillo muscular en medio, que es parte del músculo que está roto, ¿no? Entonces eso es un desgarro de tercer grado, muy complejo y grave, ¿no? Esto cursa con bastante edema, dolor, ¿no? Incluso riesgo de compartimental y hasta de trombosis, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con los exámenes físicos de los pacientes. Bien, ahora sí, ¿alguna pregunta quieren hacer, chicos, por favor, acerca de este último tema? Sí, doctor, ¿en qué casos está indicado una fijación externa? Generalmente en dos casos. Uno, cuando tenemos una fractura expuesta o un politrauma, y lo otro cuando tenemos una fractura infectada, ¿no? Si una fractura infectada que no debemos colocar en un placa tornillo, colocamos una fijación externa. Entonces son las dos condiciones en las cuales colocar un fijador externo. ¿Alguna otra Sí, pregunta? doctor, gracias. Sí. Bueno, chicos, entonces, disculpen un poco las interrupciones que han habido. Deben, como le digo, saber bien esto. La clasificación, en este caso, de fémures es 3-2, 3-2-A1, A2 o A3. La clasificación, la fractura sencillamente es colocar un clavo endomedular, que es lo ideal para este tipo de fracturas, ¿no? Y, bueno, parte de eso son un poco las preguntas, ¿no? En caso de cadera, entonces son casos clínicos como pacientes de tal edad, con un estado cognitivo adecuado, buena movilidad independiente, una fractura de tal tipo, ¿qué colocamos, no? Fracturas o pacientes que vienen con estado, bueno, por un estado después de un accidente de tránsito, una posición púdica, ¿no? Digamos que las preguntas son así digamos, de simples, pero van de acuerdo a lo que hemos hablado en todas las teorías.
¿Alguna pregunta entonces, chicos, ya para Gracias, poder doctor. terminar entonces? ¿Todo bien? Sí, doctor, una última duda. Tengo una controversia en este caso. Sí, En cuanto a una fractura transversa, ¿se considera esta una fractura estable o inestable, doctor? inestable. Totalmente. La más inestable es la transversa, la más inestable de todas. Y la que podría considerarse, evidentemente no hay ninguna fractura estable, ¿no? Pero la que más inestabilidad produce son las transversas. Sí. ¿Ya? Ya, y dentro de las estables, doctora, ¿cuál podríamos tener en cuenta, por ejemplo? Es que dependiendo de cada segmento, ¿no? Te digo, si es en diáfisis es muy difícil que sea una fractura estable, a no ser que sea una espiroidea muy, muy larga, pero igual no se considera estable, ¿no? Porque igual hay desplazamiento. Entonces, fracturas estables podrían hablarse, pues, en cuello quirúrgico de húmero, a veces cuello quirúrgico por ejemplo, una fractura impactada en valgo, un Garden 1 es una fractura estable, por ejemplo, ¿no? Son fracturas que se van a pesar que tú lo movilices, no se van a mover, ¿no? Entonces, en diáfisis generalmente no existe sobreestabilidad, ¿no? Ah, ok, doctor. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, muy buenas tardes. Estudien, por favor. El lunes es el examen. Así que nada, que tengan unas buenas tardes y que les vaya muy bien. Muchas gracias a todos y disculpen las interrupciones, por favor. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes a todos.